Queridos hermanos, querida familia, les mandamos un saludo caluroso, ¿no es cierto?, bien grande, un abrazo a todos los que estén conectados desde aquí, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Unos días maravillosos estamos teniendo, un tiempo muy lindo, una temperatura agradable, una humedad bien baja, un tiempo de disfrutar de la palabra de Dios. Y en esta noche tenemos una propuesta, y es allí en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 4. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La primera propuesta, mis hermanos, es acercándoos a Él. Y mis hermanos, Jesús dice que es la piedra viva, desechada, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue desechado, despreciado por los hombres. Es una historia de rechazo nuestro Señor. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos le rechazaron, no lo quisieron recibir. Aleluya. Y en esta noche la palabra es acercándoos a Él. Dice el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 5, en el verso 39 y 40, dice: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ella encontráis o tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, o sea, las Sagradas Escrituras dan testimonio de Jesucristo. La Biblia entera es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero dice Jesucristo: mas ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Y el Señor les dice en esta noche: vengan a mí para que tengan vida. Mis hermanos, de nada vale, ustedes saben muy bien que podemos estudiar la Biblia, podemos meditar en ella, podemos leerla por horas, pero nos está faltando ese empuje para ponerla por obra. ¿No te está pasando a vos eso? Si somos honestos, nos vamos a reconocer, nos está faltando la vida. Y en esta noche la invitación de Jesús es que vengamos a Él para que tengamos vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Acercaos a mí, dice la palabra del Señor. Y ustedes saben, mis hermanos, acercándoos a Él, es la palabra del Hijo. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó herederos de todo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y mis hermanos, acercándoos a Él. En la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Y en esta noche hay un profeta por el cual Dios nos está hablando y nos va a hablar la misma palabra. Acercaos a mí. Y un profeta era la voz que Dios levantaba de tiempo en tiempo para venir a llamar a su pueblo, a acercarse a ellos. ¿No es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a pedir, Alicia, por favor, aquí así no se nos va la imagen. Acercándoos a mí. ¿No es cierto? Bendito sea el Señor. Vayamos allí a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y es una palabra donde un tiempo de mucha apostasía, un tiempo de falta de respeto por Dios, un tiempo donde la gente se había olvidado de Dios, un tiempo donde, mis hermanos, nadie se acordaba de Dios, se hacían planes. Y ustedes saben que en los últimos tiempos, dice la Biblia, que serán como los días de Noé, que comían, se casaban, se daban en casamiento, y nos dice que
alguien buscaba a Dios, nadie buscaba a Dios, ¿no es cierto? Y allí están en los tiempos del rey Acab, un tiempo de mucha apostasía. ¿Ustedes se acuerdan? Acab, aquel hombre impío que se casó con Jezabel, aquella mujer que no era del pueblo de Dios, pero no solamente era una mujer impía, sino que trajo con ella 850 profetas de los dioses de Baal y de las diosas Astaret, ¿no es cierto? 450 más 400, 850 profetas. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Dios había dicho que si el pueblo de Dios se alejaba de él, se iba hacia la idolatría, hacia la rebeldía, dice que ellos iban a ¿qué cosa? Iban a sufrir, cómo Dios iba a levantar enemigos que lo iban a sojuzgar, que les iban a robar la economía. Y mis hermanos, en estos tiempos que nosotros estamos visitando acá en Argentina, donde vemos cómo la economía está siendo saqueada, cómo la economía en muchos países del mundo está siendo saqueada por los enemigos. Ha venido tiempo de angustia, tiempo de opresión, tiempo de necesidad, mi hermano. ¿Y ustedes se piensan que eso es casualidad, que eso es producto de los malos gobiernos? Y yo no estoy acá para defender a ningún gobierno. Yo estoy acá tratando de oír la voz de Dios y comunicarla o compartirla con aquel que me quiera oír en esta noche. Y he estado disponiendo mi corazón, buscando a Dios en oración, caminando por las calles de esta ciudad de Rosario, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, aquí en el sur santafesino, a orillas del río Paraná, y decía mañana tras mañana, orando, buscando a Dios por una palabra, orando y buscando a Dios para que Él hable a Rosario, para que Él, de acá donde se levantó la bandera argentina, aquella bandera celeste y blanca que identifica a nuestra República Argentina. Pero una palabra que va a venir de lo alto, pero que va a salir de Argentina, de acá de Rosario, y sé que va a tocar muchas naciones, muchos corazones allí en Miami, en Centroamérica y en todos los lugares donde nos están escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, vayamos allí rapidito, Primera de Reyes. Vamos a leer primero, Éxodo 20. Desde el verso 24, Dios había mandado a su pueblo acerca de cómo tenía que ser el altar que ellos tenían que construirle a Dios. Y dice la palabra, altar de tierra, versículo 24 del capítulo 20 de Éxodo. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar. Preste atención, altar de tierra. Dice, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El altar es el lugar donde presentamos el sacrificio, es el lugar del encuentro con nuestro Dios y es allí donde esperamos la bendición de Dios. La bendición de Dios no va a venir de la Casa Rosada, la bendición de Dios no va a venir de la Casa Blanca, la bendición de Dios no va a venir del Palacio de Nariños allí en Colombia o de las distintas casas de gobierno o palacios gubernamentales de nuestros países. La bendición de Dios va a venir desde el altar de Dios. Y dice la palabra, y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas, o sea, por escalones o peldaños a mi altar, o sea, no por el esfuerzo humano, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Mi hermano, cuando nosotros queremos empezar la obra de Dios en nuestras propias fuerzas, pronto se va a descubrir nuestra desnudez, nuestras falencias, nuestras debilidades. Por eso, mis hermanos, hemos empezado tantas cosas, cuántos ayunos, cuántas campañas, cuántas cosas que se hicieron, proclamas, decretos.
Ya no, esta ciudad no va a ser lo mismo, Argentina no va a ser lo mismo. Y sí, verdaderamente tenemos que reconocer que no ha sido lo mismo, ha ido de mal en peor. Pero mis hermanos, yo creo que es tiempo de despertar. Yo creo que está viniendo una palabra de Dios. Acuérdate, primera cosa, edificar un altar. Pero el altar tiene que ser edificado de acuerdo a lo que Dios dijo, a lo que Dios quiere, no a lo que a nosotros nos parece, no a nuestras buenas intenciones, no a nuestros buenos deseos, sino conforme a lo que Dios determinó que fuera. Y vamos a ir rapidito allí a Primera de Reyes. Es la palabra que vamos a en esta noche ver, Primera de Reyes, verso 18. Y decía Acab, aquel rey impío, ahora dice que lo va a mandar, dice, versículo 17 del capítulo 18, Primera de Reyes, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Cuando Acab, el rey perverso, el rey profano, el rey idólatra, el rey rebelde contra Dios, ve al profeta, al hombre de Dios, que había dicho que por cuya palabra no iba a haber lluvia, y que por la palabra de él iba a haber lluvia sobre Israel, una señal de que era Dios que había enviado el juicio sobre la nación de Israel. Miren ahora Israel en los ataques que está recibiendo. Yo creo que esta es una palabra de Dios que viene en el tiempo justo, el tiempo preciso. He estado orando para que Dios mande una palabra pertinente, una palabra para este tiempo. Y creo que Dios ha sido fiel. Dice, ¿eres tú el que... Mis hermanos, ¿cuántas voces se han levantado para acallar la iglesia? ¿Cuántas voces se han levantado para acallar a los profetas de Dios? Muchos movimientos feministas, movimientos liberales, movimientos de acá y allá, que quieren cortar las ligaduras del Señor de los ejércitos, del Dios de los cielos, que ya no quieren saber nada con Dios. Y dicen, ustedes han turbado a Israel, ustedes han turbado este país. Y el hombre de Dios, el profeta de Dios, le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así están nuestras autoridades, mis hermanos. Autoridades que juran sobre una Biblia, lamentablemente una Biblia que siempre está cerrada, pero me imagino que no muchos la han abierto. Y menos aún leerla. Porque si leyeran la Biblia, o esos evangelios sobre los cuales juran, otro sería el destino, el rumbo de nuestros países. Y de entonces dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Fíjense, cuando un hombre de Dios tiene una palabra de Dios, cuando un hombre de Dios tiene un llamado de Dios, y Dios en esta noche está llamando profetas, mi hermano, y Dios va a dar la autoridad. Este hombre que había sido escondido por Dios allí en el arroyo de Querit, ahora cuando es el tiempo de Dios, va y se presenta delante del rey y le da un mandamiento al rey. Congrégame a todo el pueblo de Israel. El único que tenía el poder, la capacidad en aquel tiempo para reunir a toda la nación era el rey mismo. Y allí viene el hombre de Dios, en fe y en obediencia a la palabra de Dios, le dice, congrégame. Ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, del erario público, ¿no es cierto? O podríamos decir, de los taxes, de los impuestos, estaban comiendo aquello, ¿no es cierto? ¿Cuántas autoridades hay que viven a costillas del pueblo? Pero entonces dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mis hermanos, hay mucho pueblo de Dios que está claudicando, que no sabe qué hacer, que está a media agua, a media máquina. Falta compromiso con el Señor. Mi hermano, nos hemos acostumbrado a cumplir horarios. Hoy no es domingo, no es día de buscar al Señor. Los domingos es cuando más gente va a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hacemos por costumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos que andar corriendo, no tenemos que hacer sacrificio. La mayoría de nuestros países el día domingo no se trabaja. Entonces es más fácil congregarse el domingo, ¿no es cierto? Y los otros días brillan por su ausencia. Reuniones que muchas veces tienen que ser cerradas, reuniones de oración, donde a veces ni los pastores van. Hay que decirlo, mis hermanos. Inventamos actividades para esquivar el bulto, como decimos aquí en Argentina. Y entonces dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hombres, a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar? Mis hermanos, ¿hasta cuándo vamos a ver cómo sigue la historia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir quejándonos de los políticos? A veces criticándolos. Es tiempo que haya un cambio. Es tiempo que empecemos a ver la mano de Dios obrando en nuestros países. Dios no se ha retirado de la escena. Está esperando que haya un pueblo que empiece a invocarlo de veras. Yo te digo, Argentina, levántate, ponte en pie, busca el rostro de Dios. Y dice la palabra del Señor, y Elías volvió a decir al pueblo, allí en el verso 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y presta atención a esto, dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña. Presta atención con esto. Elías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, le manda a aquellos idólatras que hagan un montón de leñas, corten el buey y lo pongan encima. Pero él va a hacer lo mismo, va a tomar otro montón de leñas, va a cortar el buey y lo va a poner encima. A la semejanza de los paganos. Pero dice la palabra del Señor, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Préstame atención, desde la mañana hasta el mediodía estuvieron invocando el nombre de sus dioses, el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que ir a despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban, o sea, se cortaban el cuerpo. Podríamos decir ahora se tatuaban, ¿no es cierto? Se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Otra vez sus ídolos le habían respondido, porque dice que lo que sacrificamos a los ídolos, a los demonios sacrificamos. Y hay un mundo espiritual de maldad que le respondía. Pero en este tiempo hay un hombre de Dios,
un ungido de Jehová que está en la escena y ningún demonio se arriba a ese lugar. Todos huyeron, nadie dio la cara. Iglesia de Dios, no es tiempo de esconderte. Los demonios tiemblan ante el nombre del Señor. Los demonios huyen despavoridos ante la presencia de un ungido. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces dice, y ellos clamaban a grandes voces, dice el verso 29, pero pasó el mediodía. O sea, tuvieron 6 horas clamando allá, gritando, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Ustedes saben cuál era la hora de ofrecerse el sacrificio? Las 3 de la tarde. Aleluya, gloria a Dios. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahora, presta atención acá a lo que viene. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Ahí está la palabra de primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, y vosotros como piedra viva sed edificados por él. Dios está queriendo edificar su altar. Dios está queriendo edificar su templo, mi hermano. Aleluya, y acá lo vemos en la figura de Elías, que esto era sombra de lo que había de venir, una ilustración de lo que haría el Señor Jesucristo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora usted diga, altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué altar había si estaban en el monte Carmelo? Allí no había altares. Lo único que había eran 2 montones de leña de los paganos y el montón de leñas que había hecho Elías y había cortado el buey y lo había puesto encima. Pero dice que ese montón de leñas que había el altar que Elías había hecho, un altar no conforme a la palabra del Señor. Acuérdense de que Dios quería que todo altar que se le hiciese fuese de qué cosa, de tierra o de piedras no labradas por mano humana. Este había hecho un montón de leña, un altar de leña. Pero ¿qué le pasó a ese altar de leña? Mientras los paganos corrían, gritaban frenéticamente, se sacaban, más de uno tropezó con esa leña, desparramó los troncos por todos lados y arruinó, desarmó el altar de Jehová. Mis hermanos, así le está pasando a la iglesia hoy. Está siendo avergonzada, está siendo burlada. Vino una pandemia, las iglesias se tuvieron que cerrar. Muchos pastores se encerraron, pero después como las finanzas no llegaban, les vino el valor para volver a abrir las iglesias, para que llegaran las ofrendas. Pero mis hermanos, a lo que nosotros nos tiene que mover es el honor de nuestro Dios, no el bolsillo nuestro. Nuestro Dios ha sido blasfemado, ha sido avergonzado, ha sido vituperado, ha sido afrentado. ¿Por qué? Porque la iglesia ha hecho altares no conforme a la palabra de Dios. Elías cometió el error, ¿y qué pasó? Le pasaron por encima al altar, le desparramaron la leña. El altar estaba arruinado, pero qué lindo que cuando nos acercamos a Dios, y por eso es que nos tenemos que acercar a Él. ¿Por qué dice acercándoos a Él? Es indudable que estamos lejos, que no estamos lo cercanos que debiéramos estar, no estamos teniendo comunión íntima con el Señor Jesucristo. Por eso es que el mandato es acercándoos a Él. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías, acá viene la parte linda, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada
al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. No había tiempo para andar cavando y trayendo tierra para construir un altar, pero acuérdense, están en una montaña, allí hay piedras por doquier. Él va a elegir 12 piedras conforme al número de las tribus de la nación de Israel. La unidad de la iglesia, mis hermanos. Tenemos que estar unidos en las iglesias locales, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional. La iglesia tiene que quitar todas aquellas barreras que ha puesto, que lo ha dividido. En honor a la sana doctrina hemos dividido iglesias, porque a veces decimos somos de la sana doctrina y ahí estamos diciendo los otros están equivocados. Tengamos cuidado con lo que hablamos, mis hermanos, porque nuestras palabras dividen al pueblo de Dios. Entonces dice, tomando Elías 12 piedras, acuérdense en el día de Pentecostés, ya Judas Iscariotes, uno de los 12, se había ahorcado, quedaban 11. Y Pedro entendió que tenía que estar completo el número de los apóstoles para que pudiera venir el derramamiento prometido del Espíritu Santo. Y allí eligieron a Matías, ¿se acuerdan? Y Matías vino a ser contado entre los 12. Y acá, mis hermanos, dice que junto a él arregló el altar y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Mis hermanos, otra cosa que tenemos que tener muy presente. Hemos invocado el nombre del Señor, creemos su palabra, ahora tenemos que dar pasos de fe. Si hemos orado por los enfermos, ya es tiempo de empezar a creer que los enfermos son sanados y empezar a tratarlos como lo que son, sanados en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. La leña no era altar. Elías quiso sacrificar sobre leña. El sacrificio tiene que ser sobre el altar. Aleluya. Lo que santifica es el altar. Bendito sea el nombre del Señor. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Vieron? Él actuó en fe. Cavó una zanja, porque ustedes se imaginan 3 años de sequía. Una sola chispa que saltara del altar consumiría todo aquello que rodeaba. Él construyó una zanja, la llenó de agua para que el fuego no escapara. Pero acá también hay una cosa, mi hermano. El fuego de Dios va a venir, pero si no preparamos odres nuevos, si el vino nuevo del Espíritu Santo viene a odres viejos, a odres arruinados, el vino se va a romper los odres y se va a desparramar, se va a perder, que es lo que ha pasado tantas veces. Tenemos que empezar a preparar nuestras vidas como vasijas, como odres que contengan el Espíritu de Dios representado en el vino nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice: de manera que el agua corría alrededor del altar. Aleluya, cuando hay un altar donde hay fuego de Dios, el agua corre, el agua simboliza la vida, el agua simboliza la limpieza, la pureza. Aleluya, gloria al nombre. El agua significa que los sedientos ya no estarán más insatisfechos. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy
manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No fue un invento de Elías. Elías fue en obediencia a un mandato de Dios. Mis hermanos, tenemos que empezar a orar, a buscar a Dios de rodillas, en oración, en ayuno, hasta que Dios nos dé una palabra. Cuando tengamos esa palabra, nos pondremos en pie y vendrá el fuego de Dios. Dice la palabra, respóndeme Jehová, respóndeme. Aleluya. Cuando hay un hombre enviado por Dios, cuando hay un hombre que le ha creído a Dios, cuando hay un hombre que se ha arriesgado, cuando hay un hombre que construyó el altar de Dios, cuando hay un hombre que llamó a sus hermanos para congregarlos, que los llamó a la unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando empezó a edificar conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces dice que respóndeme Jehová, respóndeme. Oraciones cortitas. A veces hacemos oraciones largas porque estamos enmascarando nuestra incredulidad, mi hermano. Es así de simple. Cuando yo creo que alguien me va a dar algo que estoy necesitando, voy y le pido una vez, no le ando pidiendo a cada rato, ¿no es cierto? Aleluya. Tenemos que empezar a movernos en fe. Y dice la palabra del Señor, que tú eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Hay gente que tiene problemas con los milagros. Porque dicen, no, que milagros, no, que los milagros no convierten. Pero hermano, en tanta incredulidad, en tanta apostasía, lo único que podía hacer volver el corazón de la nación a Dios era un milagro como el que va a suceder. ¿Me van siguiendo? Y es tiempo, los milagros son las señales de que Dios, que Jesucristo, está pasando por aquí. Aleluya. Donde Él pasa, todo se transforma, decía aquella canción. Los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados, donde los cautivos son puestos en libertad. Aleluya, donde muertos son resucitados. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice, y el otro tema, y dice, y eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Avivamiento, mi hermano, es esto. Cuando hay un genuino avivamiento, las conversiones se suceden. No tenemos que andar tanto haciendo esfuerzo para llamar a la gente para que venga a las iglesias. Es Dios quien vuelve el corazón de la gente hacia Él, bendito sea. Pero tiene que haber alguien que le obedezca a Él y dé los pasos que dio Elías, ¿no es cierto? Entonces dice... Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense en aquella nación que no quería saber nada con Dios, aquella nación que no se consagraba, aquella nación que no hacía sacrificios, que no rendía culto a Dios. Ahora dice, Jehová es el Dios, el único Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto en mente, mi hermano, volvamos allí a primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 4 que estábamos leyendo antes, ¿no es cierto? Téngame paciencia. Primera de Pedro, capítulo 2, acercándoos, verso 4, del capítulo 2, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la piedra escogida por Dios. Aleluya. De hecho, el nombre Cristo significa el señalado, el ungido por Dios para dar vida eterna. Él es el que ha puesto el Padre para que dé vida a todo aquel que venga a Él. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mi hermano, cuando hay sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo,
el fuego del Espíritu Santo, la manifestación de Dios se hará presente en medio nuestro. Dios manifiesta su presencia cuando hay una iglesia que está siendo edificada de acuerdo al patrón mostrado en la palabra y conforme a la piedra escogida que es Cristo Jesús. Y entonces, mis hermanos, con esto en mente, vayamos allí al verso 9. Ya habíamos leído el jueves pasado la otra partecita, pero el verso 9 dice, más vosotros. Somos, cuando dice más vosotros, es porque ha estado hablando de aquellos que desprecian a Dios, de aquellos que desechan a Dios, que dejaron al Señor Jesucristo. Más vosotros sois linaje escogido, identidad os da el Señor. No somos cualquier cosa, vosotros sois linaje escogido. Dios te eligió para que creyeras en Él. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Te eligió para que fueras descendencia suya. Y dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado no a precio de oro, no a precio de plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ni nada semejante, que fue sacrificado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces dice la palabra del Señor, para que anunciéis. Esa palabra anunciéis significa para que mostréis. Y mis hermanos, en esta noche yo quiero poner énfasis en algo. Dice, acercándoos a Él, Jesucristo. ¿Por qué tenemos que acercarnos? Ya dijimos. Porque estamos lejos de Él. Porque ¿cómo nos damos cuenta que estamos lejos de Él? Porque no le estamos reflejando. ¿Me van siguiendo? No le estamos proyectando una sombra. Dice que acercándonos a Él, Él es la luz. Si nosotros nos acercamos a Él, vamos a proyectar a Él, y la sombra nuestra va a ser como la sombra de Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces dice que pasaba Pedro y la sombra de él caía sobre los enfermos y eran sanados? No es porque Pedro tenía poder, sino porque esa sombra proyectaba la presencia de aquel que es la luz del mundo, Jesucristo. Y si nos acercamos a Jesucristo, esa misma proyección va a irradiarse a través de nuestras vidas, mi hermano. Pero hay un peligro, mi hermano, que en esta noche quiero advertir. 4 peligros que el apóstol Pablo nos advierte allí en la carta a los Colosenses. Hoy por hoy, mis hermanos, la figura del Señor Jesucristo se tiene que acrecentar en nuestras vidas. Tiene que cobrar mayor magnitud, espacio en nuestras vidas. Y acuérdense, vamos a ir rapidito a Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 para que tengamos una Filipenses. Después de Filipenses viene Colosenses, ¿no es cierto? Ahora Colosenses, capítulo 1, el verso... bendito sea el nombre del Señor, el verso 24. Présteme atención. Ahora me gozo en lo que padezco. Está escribiendo Pablo. Pablo, apóstol enviado a los gentiles. Pedro había sido enviado a los judíos. Por eso llama la atención que hay una iglesia que dice que Pedro fue el primer papa. Y los de Roma eran todos gentiles. Y Pedro fue enviado a los judíos, ¿no es cierto? Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de Dios no es tiempo de comodidad, no es tiempo de vacaciones. Mi señora ya se está acostumbrando que aun cuando salimos de vacaciones, seguimos ministrando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que a la obra de Cristo haya que agregarle nada, mi hermano. De hecho,
Herejía es todo aquello que viene a añadir algo a la obra de Cristo o pretender que a la obra de Cristo le falta algo para completarla. No, acá dice, cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y se dice, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, aquellos que habían de creer en Él. Pero ¿sabes qué? Ahora esa obra tiene que ser aplicada a cada una de las vidas que van a creer en el Señor Jesucristo mediante la proclamación del Evangelio, del reino de los cielos. Y ahí se necesita aflicción, se necesita sacrificio, trabajo arduo para llevar la palabra, ¿no es cierto? Pero también para enseñar. Ustedes saben, yo trabajo allí en la ciudad de Miami y después que vengo de trabajar me dedico a buscar al Señor, a meditar en la palabra, a estudiar la palabra para poder compartir, para formar vida, para afirmar a otros en la fe. Cumplo. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué parte de las aflicciones de Cristo por su iglesia estás cumpliendo vos? Y si no estás haciendo ninguna, es tiempo que digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dice la palabra, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa cumplidamente quiere decir que viene a llenar una necesidad. A veces predicamos palabras, predicamos la Biblia y a veces la gente se mira o nos mira a nosotros diciendo, ¿y esto con qué se come? ¿Para qué me sirve? Cumplidamente significa que viene a llenar una necesidad. Por eso es tiempo de ir a la presencia de Dios y de rodillas pedirle, dame pan fresco para mis hermanos, ¿no es cierto? Para aquellos que están vagando sin Dios y sin esperanza por el mundo. Y dice la palabra del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Misterio, no habla de algo oculto, esotérico. Misterio me habla de una verdad que de no haber sido revelada por Dios, no era posible que hombre alguno la descubriera. Eso es misterio de Dios, la revelación de Dios al mundo. ¿Y cuál era ese misterio, esa gran verdad, esa gran revelación que el Señor venía a dar al mundo? Y dice acá, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, venía a morar en cuerpos como los nuestros, venía a morar en mi vida, venía a morar en tu vida. Ahora Cristo mora en ti. Por eso tenés que acercarte a Él, dejar que Él sea grande. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, dijo Juan el Bautista. ¿Quieres un ministerio grande, un ministerio portentoso? Seguí, digamos, el protocolo de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, dice la palabra. Y entonces dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esa palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere decir, esa esperanza de gloria quiere decir la manifiesta presencia de Dios. Cristo vino a morar en cada uno de aquellos que le reconocen como Señor y Salvador de su vida. Vine a morar porque Él se va a manifestar a través de esa vida. Esa es la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y dice la palabra, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Él es la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, mi hermano. Y fíjense, Cristo ha venido a morar en tu vida por la fe.
Ya Cristo está en vos. Vos recibiste a Cristo, tuviste el nuevo nacimiento, la vida de Cristo en vos. Pero ahora te da un mandamiento el Señor allí en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. No lo vimos, no lo oímos físicamente, por la fe lo recibimos. Entonces ahora tenemos que empezar a andar por fe, para andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Presta atención, arraigados. ¿Para qué sirven las raíces de una planta? En primer lugar, para tomar de la tierra los nutrientes y el agua que alimentarán a esa planta, que la mantendrán viva. La raíz es la que toma la vida y la transmite a toda la planta. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, los pámpanos, ¿no es cierto? Es la raíz la que alimenta a la planta. Pero en segundo lugar, la raíz es para fijar a la planta, para que los vientos de doctrina no la echen por tierra, ¿no es cierto? La otra noche vino una tormenta acá en Rosario, y veíamos cómo los brotecitos tiernos de la primavera eran sacudidos por el viento, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, mis hermanos, que Cristo quiere que estés arraigado, y no solamente arraigado, sobreedificados en Él. No hay crecimiento sin Cristo. Y confirmados en la fe, afirmados. Confirmar es afirmar, mi hermano. En este tiempo de tantas dudas, en este tiempo de ver gente que queda en la mitad del camino de la fe, podemos ser confirmados por el Señor. Y dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, una vida de gratitud, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es agradecido? Aquel que no obra, porque el que obra no va a agradecer si se lo ganó. La vida cristiana no te la ganas, la vida cristiana es obra de Cristo y Cristo en ti, mi hermano. Y entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Uno de los errores que se levantaron en los primeros tiempos de la iglesia fue el gnosticismo. Aquellos que venían diciendo que habían recibido un conocimiento elevado que ni siquiera los apóstoles del Señor Jesús lo habían recibido. Que era un conocimiento por intuición de Dios. Que era como que Dios habitaba en el hombre sin Cristo, en el hombre natural. Y que ahora había, como dice la nueva era, despertar esa conciencia crística, ¿no es cierto? O sea que en todo hombre está Cristo. Miren la barbaridad que enseñaban aquellos ya en los primeros siglos de la era cristiana, y siguen vendiendo y sigue gente comprando eso, ¿no es cierto? El gnosticismo. No, mis hermanos, ellos decían que en Dios habitaba el pleroma, la plenitud, y que solamente mediante los ángeles y podían recibir aquello, mediante aquellos, vamos a decir, ungidos. Como ahora hay también algunos apóstoles que si para que vos recibir lo de Dios tenés que recibir de ellos, porque si no parece que ellos tienen la franquicia y no vas a poder recibir nada de Dios si no es a través de ellos y mediante ofrendas que les tenés que dar a ellos. El evangelio no se vende, mi hermano. El evangelio no es monetario. De gracia, por gracia habéis recibido, dad de gracia. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y entonces, primer engaño, pensamos que vamos a acercarnos a Dios por aquellos iluminados. No. Es mediante el arrepentimiento que nos acercamos a Dios. Cuando Dios toca nuestro corazón, nos hace ver nuestra condición mediante la iluminación del Espíritu Santo. Pero había otro engaño más, que a veces que la gente quiere acercarse a Dios, primero mediante el gnosticismo. Pero segundo engaño, fíjense, dice,
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Aleluya. Paro acá. Otro error es el legalismo, mi hermano. Tuviste acá como hablaba, legalismo. Es cuando el hombre toma el compromiso con la ley de Dios y deja de lado a Dios. Un caso típico, el pueblo de Israel. Dice que teniendo celo por Dios, procuraron mediante la ley alcanzar la justicia, que es por las obras. Lo voy a leer, mi hermano, porque parece que seguimos cometiendo el mismo error en estos tiempos. Allí en Romanos, capítulo 10, nos habla claramente de esto. Romanos, capítulo 10, fíjense lo que dice, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, la justicia de Dios es mediante la sola fe en Jesucristo. Pero dice, ignorando la justicia de Dios, dejándola de lado y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hay mucha gente hoy por hoy que piensa que Dios no lo va a bendecir si se hacen esto otro. No, mi hermano, Cristo nos llamó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, el propósito de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién puede vivir por la ley? Si cuando podés haber cumplido toda la ley, pero un solo pecado que cometas te hace culpable de toda la ley. Pero en Cristo, no, mi hermano. Cristo tenés la justicia de Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La obra, el hombre quiere hacer obras para alcanzar a Dios. Quiere subir al cielo, quiere bajar al fondo de la tierra. ¿Dónde está Cristo? No. Ya Cristo hizo la obra perfecta. La salvación no consiste en lo que el hombre pueda hacer. La salvación consiste en lo que Dios hizo en la persona de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Más que dice en el verso 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y volvamos allí a Colosenses de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo pasa, pero nos deleitamos en la palabra del Señor. Colosenses, decíamos el legalismo, donde el hombre cree, ¿no es cierto?, la ley, el cumplimiento a rajatabla de la ley. Oh, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro.
Y se olvidan de una cosa, mi hermano, cuando caemos en la ley, nos olvidamos de los dos mandamientos principales. En primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Ahora, amar a Dios es amar a su Hijo Jesucristo. El que ama al Hijo también ama al Padre. Y cuando te refugias en la ley, estás dejando de lado al amado del Padre. ¿Me vas siguiendo? Y la otra cosa, el amor al prójimo. Cuando nos volvemos legalistas, condenamos a uno, condenamos a otro, andamos juzgando, andamos criticando, mi hermano. Cuando entramos en el legalismo, la misericordia y el amor son pisoteados. Tengamos cuidado, el legalismo es cuando el hombre quiere ser más justo que Dios. Cuando el hombre le parece que la obra de Cristo no alcanza, que yo le tengo que agregar mi esfuerzo. Y fíjense, ya para ir terminando por esta noche, y dice la palabra del Señor, por tanto, el verso 16, por tanto, del capítulo 2 de Colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahora que viene, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ustedes se acuerdan cuando empiezan los judaizantes, los judíos mesiánicos, que la fiesta del Señor, la fiesta de Israel? Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aleluya. Cristo es suficiente. Cristo es supereminente. Cristo es todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que está en Cristo estamos completos. No necesitamos agregarle. No necesitamos buscar nada más. Todo lo que necesitamos está en Cristo, mi hermano. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el verdadero Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 18, otro peligro, mi hermano. En primer lugar, queremos acercarnos a Dios mediante el conocimiento elevado, y pensamos que a veces yendo a congresos y buscando iluminados que nos traigan. No, tenés que tener un corazón humilde que busca a Cristo, mi hermano. Después tenemos el otro tema, el legalismo. Cuando a la obra de Cristo le agregamos la ley, el esfuerzo humano y costumbres de hombre. Y no voy a dar detalles para que nadie se sienta ofendido, pero ustedes ya saben todas aquellas cosas que empiezan, no, que si hago esto voy a perder la bendición. La bendición la vas a perder si dejas a Cristo. Aleluya. Gloria, pero Cristo está en vos, mi hermano. Bendito sea el nombre. A libertad te llamó Jesucristo. Y dice, y ahora el otro peligro, mis hermanos, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora viene, usted tiene el crecimiento si está aferrado a Cristo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Primer engaño, primera desviación es el gnosticismo, el conocimiento elevado. Segundo, el legalismo. Tercero, el misticismo. Muchas veces pensamos que el hombre con sus esfuerzos se puede unir a Dios mediante la contemplación. Y hay personas que hablan de unos términos rarísimos, ¿no es cierto?, que se han vuelto místicos realmente, literalmente. Y no es por el esfuerzo humano que uno se va a unir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos rendido a Cristo, nos hemos unido al Señor, y que con el Señor es un espíritu con Él. Ya estamos unidos a Cristo. Aleluya. Ahora tenemos que permanecer en Él. Somos libres de todo misticismo, mi hermano. Y el último error
el ascetismo, donde pienso que por el esfuerzo físico, a veces la gente piensa que por el mucho ayunar va a alcanzar a Dios. El ayuno es bueno, pero el ayuno viene para sensibilizar nuestro espíritu para con el Señor, ¿no es cierto? No para crecer espiritualmente. Y decía lo otro, el esfuerzo humano. En esta noche para acá, porque si no, sigo hablando, ¿no es cierto? Te digo esto nada más. En Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Dios te bendiga y saludos desde Rosario. Amén.